Saludos, bienvenidos a Swing Completo. Comenzando el 2022 y bueno, vamos a hablar con un hombre de béisbol. Por eso hemos invitado en la jornada de hoy a Luis Daniel del Risco. Bienvenido una vez más a Swing Completo, ya este es prácticamente su espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Del Risco, cerramos el 2021, yo diría que con alegrías, pero también momentos muy complicados. Me gustaría comenzar este resumen del año pasado hablando en primer lugar de la Serie Nacional, porque se creó una situación muy tensa con el tema de la COVID y me gustaría hablar sobre esa experiencia, sobre la valoración que tienen ustedes de aquella burbuja en Santi Espíritu y todo lo que sucedió, porque hubo mucha expectativa en el público. Sí, como no, la 60 Serie Nacional fue una serie bastante compleja y convulsa también con el tema de la COVID. Fue un esfuerzo grande del INDER, del Estado, para desarrollar la Serie Nacional, que tuvimos que sortear en muchos momentos la COVID, es decir, buscar en qué provincia, moviéndonos en cada momento. En esto tenemos que reconocer el trabajo del compañero Ernesto al frente de la Comisión Nacional de Béisbol y la Federación Cubana, en función de esto también el compañero Higinio, que desafortunadamente para nosotros fue un golpe muy, muy fuerte, perderlos a ellos en medio de este combate de la COVID, con todo lo que tuvimos que hacer para poder desarrollar la 60 Serie Nacional. Y creo que el colofón de la serie fue muy bueno, los playoffs, aunque tuvimos que movernos entre Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, que fue una digna sede que acogió el equipo de Pinar del Río con los que jugaban con Pinar del Río por la situación que tuvo Pinar. Es decir, que hubo que mover un gran grupo de compañeros en función de desarrollar la serie. Los hoteles y la Sur jugó un papel importante, ómnibus nacionales, Cuba Taxi, es decir, fue un grupo de ustedes, la televisión, moviéndose también la radio, independientemente de que no había público en los estadios, para dar la información, y creo que esto es importante, el desarrollo de la 60 Serie Nacional y el final de la serie. Creo que fueron cosas muy positivas, pero también tenemos cosas que tenemos que retomar para poder hacer una serie mejor, la 61. Aquí entre los aspectos que mucho se debatió en aquellos momentos, fueron las decisiones que se tomaron muchas veces muy apresuradas, pero porque la situación era muy tensa igualmente. Sigue siendo el tiempo un problema para la federación, porque en ocasiones prácticamente tienen que tomar una decisión de un día para otro. Sí, a veces se te presenta una situación con un equipo y tienes entonces que mover un grupo de cosas alrededor de esto. Nosotros tuvimos un día pensando de mover de Camagüey para Ciego de Ávila, que en ese momento que Ciego arrancó fuera, que no tenía para jugar un juego de pelota para que no se nos atrasara el calendario, buscando que si llovía, si había alguna situación, es decir, situaciones que tuvimos que pensar en un día tomar una decisión, y realmente esto trae alguna confusión porque ustedes mismos no tenían toda la información en el momento y teníamos que darla, y algunos cambios de horario tuvimos que hacer, el equipo de la isla tuvimos que sacarlo de la isla, es decir, se hizo un trabajo fuerte para poder desarrollar la 60 Serie Nacional. Ahora, Del Risco, después de aquella serie llegó el preolímpico y fue en una situación muy tensa. Ese preolímpico en la Florida fue realmente un reto gigantesco, no exento de presiones adicionales, más allá incluso de la presión natural de un evento que clasifica a los Juegos Olímpicos. ¿Qué me hablas de lo que recuerdas de aquel momento, que además era muy reciente también, la pérdida de Higinio, la pérdida de Ernesto? Sí, a nosotros este evento, un evento muy importante para nosotros, porque era la clasificación de Cuba a los Juegos Olímpicos. Cuba siempre había estado en el podio de los Juegos Olímpicos, y para nosotros era un reto. En medio de la pandemia que tuvimos con los equipos, con el equipo que preparamos para ir al preolímpico, se nos dieron situaciones de atletas contagiados y demás, y tuvimos que hacer un gran esfuerzo. Pero allí en la Florida realmente fue tenso y estresante el trabajo para los atletas y para el cuerpo de dirección, porque realmente tuvimos una situación bastante hostil en relación a la política que hay con nuestro país. Y los muchachos, que algunos
la sintieron más, la sintieron menos, pero se vivió eso. Nosotros allí también en un sistema de burbuja, los muchachos tuvieron que hacer un esfuerzo para adaptarse a esta situación que se nos presentó, y como en todo, un primer atleta abandona, ya esto rompe la dinámica del equipo, lo que se tenía pensado para la dirección del equipo, por la dirección del equipo, a cómo iban a funcionar el equipo, se rompe, y eso trae sus consecuencias, ¿no? Y entonces hubo que ir adaptando el equipo, ajustando el equipo en medida que iba el campeonato, y era tenso. En este campeonato bateamos más que en otros realmente, y hubo algunas situaciones técnicas, algunas situaciones que dieron al traste con las victorias y las derrotas nuestras, y nos dio que no pudimos clasificar. Ese yo creo que fue uno de los momentos duros, porque había que asimilar también la no clasificación a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, a pesar de lo que ocurrió en el Mundial Sub-23, la actuación fue muy buena. Es decir, yo creo que el equipo no podía llegar mucho más lejos que lo que hizo. ¿Qué cree del Risco? ¿Cómo valora aquel momento del Mundial Sub-23, donde también comenzaron las decepciones? Sí, nosotros en el Mundial Sub-23, que se fue desgranando el equipo a medida que íbamos en la competencia, y los muchachos que quedaron al final hicieron un esfuerzo grande para discutir la medalla de bronce. Estábamos prácticamente en el bullpen sin picheo. Este muchachito Marlon Vega hizo un trabajo meritorio, pero ya nos habían hecho las carreras y realmente, pero no teníamos nadie atrás, y la dirección del equipo tenía que preservar el pitcher lo más posible para que no fuera un desastre el último juego ese y dejar una buena imagen. Pero nosotros tuvimos que utilizar un pitcher como receptor de bullpen, porque no teníamos, ¿me entiendes? Y ya ese pitcher no lo podíamos utilizar para que pudiera trabajar. Es decir, que todas estas cosas dieron el traste. El último día, el día que fuimos a discutir la medalla de bronce, nos hicimos el PCR el día antes, y nos salen 4 muchachos con el PCR movido. Esos muchachos habían tenido COVID, y entonces tuvimos que accionar para que volver a repetir el PCR, revisar las pruebas, y faltando 15 minutos para comenzar el juego nos dieron el resultado del PCR. Es decir, que hasta en eso nosotros tuvimos una situación tensa para este último juego, y la situación que ya no había el picheo, había que utilizar los Cruz y Marlon Vega, era lo que se tenía, y la dirección del equipo optó por aguantar un poquito a Nigel Cruz, y bueno, le dieron 2 honrones y el juego se decidió ahí. No, ya no quedaban muchas opciones. No quedaban opciones. Ahora, de todas formas, a pesar de haber sido un año marcado por este tema, porque las crisis llevan decepciones, es algo natural. Claro. Pero cuando ocurre algo como eso, también exige que el talento, que quizás a veces no se espera, resurja. Y yo creo que este año vimos mucho talento de esos inesperados, de los que va a los equipos y uno no cree que va a tener protagonismo, y al final salen y tú te das cuenta de que es una cantera inagotable. Y yo creo que en eso la Federación Cubana de Béisbol tiene una gran fortaleza, porque parece una cantera inagotable de grandes peloteros, de peloteros con muchas perspectivas. Sí, como no. Mira, se hizo una selección para este sub-23 de este primer equipo que iba al Mundial. Y con esta situación que se dio, hubo que reajustar otra vez y traer otros muchachos que realmente no habían jugado la cantidad de juegos necesarios para poder ir a un evento. Y ahora tú lo has visto aquí. Es decir, que nosotros, yo creo que el trabajo de la base, que tenemos que brindarle una atención especial a la base, al desarrollo de nuestros atletas en la base, porque Cuba es una fábrica de hacer peloteros. Nosotros tenemos 16 EIDE, con 2 equipos en cada EIDE, pero tenemos 547 combinados deportivos, donde en esos combinados deportivos se trabaja el béisbol. Tenemos que ir hacia ahí, y nosotros tenemos que seguir con la estrategia, el recorrido que hemos dado por las provincias. Hemos visto el trabajo en la base. Nosotros tenemos que buscar que esos niños que hoy están en las categorías 9 y 10, que jueguen más béisbol. Jugando más béisbol se desarrollan. Y esa es la pirámide que nosotros tenemos que seguir buscando y proyectando en función de ese béisbol allá abajo en la base, con los técnicos nuestros, que mucha gente habla que los técnicos nuestros tienen un coraje que les zumba, porque para trabajar en esas categorías
con déficit de materiales, haciendo cosas y desarrollando el béisbol en la base, nosotros tenemos que reconocer ese trabajo. Bueno, precisamente sobre eso vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos les voy a proponer conversar con Del Risco sobre lo que se está haciendo para buscar motivación en la Serie Nacional. Los contratos de los peloteros, cuánto beneficia a la Federación Cubana, cómo se está preparando el tema del salario para que en un futuro pueda ganar más el que juega regular con respecto al que está en el banco. Sobre todo esto, regresamos en instantes conversando con Luis Daniel Del Risco.